Bienvenidas y bienvenidos al Triángulo de la Confianza desde el Hotel Gran Pácar aquí en La Habana, en la punta del Prado Habanero. Hoy vamos a tratar un tema que es ahora mismo muy popular y se trata de la inteligencia artificial. Tema polémico, venimos discutiendo desde los camerinos, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Para hilvanar este tema hemos invitado a tres amigos: a Oscar Alejandro, realizador audiovisual; a Suilán Esteves Velarde, la decana de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana; y a Rubén Ricardo Infante, periodista y uno de los productores, realizadores del equipo de nuestro Festival Internacional de Cine de La Habana. Bienvenidos todos al Triángulo, vamos a ver qué pasa. Y hablamos de inteligencia artificial. Déjenme, les confieso que estamos hablando de esto desde que llegaron acá. Así que yo espero un muy buen programa, pero de todas maneras no quería que se desgastaran y traté de disuadirlos todo el tiempo de que hablaran de cualquier otra cosa, pero que no, se prendieron los tres ahí a hablar y contaminaron por demás a todo el equipo. Bienvenida, bienvenidos al Gracias. Triángulo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de inteligencia artificial? Es un término que está en todas partes y todo el mundo quiere saber y hacer y usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de estudio de la computación que se dedica sobre todo a resolver problemas que consideramos complejos o porque son difíciles de resolver computacionalmente o porque requieren algo que la forma en que los humanos resolvemos parece inteligencia. Eso no quiere decir que las computadoras resuelvan los problemas de la misma forma en la que nosotros los resolveríamos, sino que vamos a utilizar todas las capacidades que ellas tienen para resolverlos de la mejor manera posible. Eso puede llevar a que logremos resolverlos de manera mejor que los problemas como los resolvemos nosotros, o en otros casos encontramos resultados similares o peores que como los resolvemos nosotros. Ustedes son tres profesionales con campos muy definidos, que además propensos a usar la inteligencia artificial. Después le vamos a empezar a decir IA y tal, porque ya, bueno, se queda el nombre. ¿Usan ustedes la inteligencia artificial? Rubén, si tú me miras porque quieres hablar. Sí, Dale. en mi caso personal no. Conozco, la domino, no la critico como hace muchas personas que también dicen, no, no la uso porque no, nada que ver. Pero yo personalmente no lo he usado. Sé que usarla me ayudaría muchísimo a agilizar fenómenos, procesos que están relacionados con la comunicación, porque uno de los ámbitos que hablaba la profesora que mencionaba tiene que ver precisamente con la inserción de las IA dentro de todo el proceso de manejo de datos, procesamiento de redes, todo esto, pero yo en mi caso no lo utilizo. Es como una asignatura pendiente y quizás la profesora me puede enseñar. Suilán, te voy a dejar para última, porque tu respuesta va a ser un poco más obvia. A lo mejor me sorprende en ese sentido. Bueno, en mi caso me pasa algo muy curioso y es que aún a esta altura de la vida le tengo temor a la IA. Le tengo temor por todo lo que significa la IA como tal en mi trabajo como tal, que es la parte audiovisual. No voy a negar de que en cierto momento, quizás con ChatGPT, que es la más quizás difundida, más conocida para todos los cubanos sobre todo, Claro. pues algún tipo de información específica, quizás una reparación de una imagen X, la versión gratis, por supuesto. Pero en lo que es mi trabajo como tal de realización de video, pues nunca he utilizado la IA. No es porque, como decía acá el socio, no es que reniegue de ella, o sea, para nada, sino que siento de que mientras el proceso mío sea natural, sea orgánico, sea mío, pues va a haber siempre una distancia entre la IA y mi trabajo. Yo creo que ahí hay una verdad que la IA no puede revelar, pero a eso vamos a llegar en algún momento. Estamos hablando entre creadores también, ¿no? Lo que se disfruta escribir o lo que se Claro. disfruta hacer algo, a que te lo hagan así de ahora por ahorita. A ver, Suilán, mira cómo me mira, ahora me va a hacer tierra. No, a ver, yo sí uso muchísimo la IA, además No esperaba menos. No la esperaba menos. enseño, no, pero además se convierte en una herramienta que utilizas como un asistente para todo. No es quien toma las decisiones, es una herramienta que usas. Eso es Entonces, importante, perdón, eso es importante dejarlo claro, porque hay un furor de que la IA, que si sustituye, que si no sustituye, y esa frase que tú acabas de decir, es un asistente, es una herramienta. ¿Quién toma las decisiones? tú. Y además tú marcas la diferencia. Uno de los usos más peligrosos que tenemos de la IA
es cuando nos usa a nosotros, en vez de nosotros usar ¿Cómo a es eso? la IA. El problema es, muchas veces viene dado de que no sabemos utilizarla bien y no somos conscientes de las consecuencias y limitaciones que tiene, porque pensamos a veces que es como magia, nos resuelve todo. Claro. Y no es verdad, cometen errores. Todos, o sea, el campo de la inteligencia artificial se caracteriza porque son algoritmos que cometen errores y que además tienen un comportamiento que se llama emergente, o sea que no puedes predecir fácilmente cuál es ese comportamiento, incluso si sabes perfectamente cómo funciona. De ahí que, por ejemplo, en el caso de los modelos de lenguaje, que es de lo que más estamos utilizando, ¿no? Del campo de la inteligencia artificial, que es ChatGPT, DeepSeek, bueno, estos que se han puesto de moda, lo que se dice es que alucinan, que podemos decirlo de forma más coloquial como que mienten y se equivocan en lo que están diciendo. Y si no conocemos sobre el tema del que le estamos preguntando, podemos ser perfectamente engañados. Usados, claro. Porque además van a responderte como si fueran un experto. Y no hay ningún indicio en la forma en la que hablan, porque estamos muy acostumbrados a que cuando tú conversas con una persona y no sabe de un tema, tiende a no estar seguro, hablar con otra entonación, equivocarse más, perder seguridad en lo que está diciendo. Bueno, el caso de la inteligencia artificial no es así. Va a dar los resultados con la misma seguridad, independientemente de que sean incorrectos. Claro, esto a nivel de investigación, por ejemplo, que sería mi campo, yo lo evalúo. O sea, siempre tienes que estar seguro de hasta dónde se equivoca. Nosotros tenemos esas mediciones. Pero cuando lo vemos desde el punto de ¿Son vista, revelables ya? depende del campo, De lo pero que sí del se campo. sabe. Eso lo vemos en el intermedio, sí. Depende, no, depende del dominio específicamente donde lo estás usando. Pero, o sea, es una ventaja porque la mayor parte de las veces te da una respuesta correcta, resuelve los problemas, pero por ejemplo, en las partes generativas sabemos que cuando tú te vas a dominios específicos, fallan muchísimo más. Por ejemplo, cuando tú buscas que te hagan música o que creen imágenes y demás, y las imágenes que quieren, hay más imágenes, por ejemplo, europeas, americanas, incluso a lo mejor chinas en las inteligencias artificiales asiáticas. Pero ¿qué pasa cuando queremos entonces Latinoamérica, África? Y yo quiero generar esas imágenes. Se sabe que se pasa muchísimo trabajo Más trabajo, claro. porque no tenemos siempre, por ejemplo, hay una que se hizo famosa, ya se ha arreglado un poco porque se hizo bastante famoso, que es, por ejemplo, yo quiero un doctor negro atendiendo a niños blancos. Y la IA lo hacía como un dibujo o le pedías que generara y no lo encontraba. Y no es que no puede existir, es que no tiene ejemplos. Y por lo tanto no te aparece, no es capaz de creártelo. A mí me pasó una con un avatar, por ejemplo, usaba el pelo más rojo y quería un avatar pelirrojo con ojos verdes. Y una de las de generación de imágenes le digo, bueno, quiero que tenga los ojos negros. Y entonces por los mismos filtros de que no sean racistas y demás, te dicen, no, yo la palabra negro No la uso. no la puedo, exacto. Digo, bueno, pero es que estás al revés, siendo, porque las Ese eres tú pelirrojas hablando tienen con la que IA. tener... Ese eres tú No, hablando. no, para nada. Esto es lo que tú piensas, ¿no? No tiene sentido explicárselo a la IA como si fuera una persona. ¿Te has peleado con ella en algún momento? No, no tiene Así, sentido. no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, nosotros le diríamos pelearse con ella, a darle un prompt que tú no logres el resultado, vuelvas a intentarlo o algo como eso, pero no... o sea, le hemos puesto nombres a la inteligencia artificial muy humanos y pensamos que lo que está detrás se ve Es mucho alguien, más humano, claro. cuando para nada es así. De hecho, lo único que hacen estos algoritmos que parecen tan inteligentes es, ellos se leyeron todo el texto de Internet y calcularon la probabilidad de que, dado un conjunto de palabras, cuál es la próxima palabra que viene a continuación. Exacto. Solo eso, no hacen absolutamente más nada, no chequean que eso sea correcto, no tiene por qué tener ningún Tu sentido. aseveración es peyorativa, después que me la defendiste tanto. No, es que eso es lo único que hacen. Tienes que conocer las ventajas y limitaciones que tiene. ¿Qué creen de lo que dice la profe? Ella lo Tú intentó. no eres detractor, te declaraste. No, no. Ella lo está, digamos, analizando desde un nivel que tiene que relaciona enseñanza. Que o no sea, tenemos ninguno de nosotros. además, Vamos a aclararlo, enseñanza, sí. aprendizaje, dominio, evaluación. Por un lado, el tema académico, su uso, cómo se aprende o cómo se aprende, es decir, se enseña a aprender el uso de la inteligencia. Y todo esto está medido por campos, desde su área de trabajo, o sea, matemática y computación, pero todo tiene también una inserción en la vida cotidiana y en la vida social
de los humanos. Vamos a hacer una pausita, ¿sabes? Ahora ya viene la parte del incienso, que todo, a esto lo dicen el programa del incienso, Suilán, porque al final encendemos. Me encanta hablar con una matemática, porque si ustedes supieran que es lo más cerca que está del arte, y entonces o se mezclan en un punto del universo, ahí se mezclan los dos. La silla y el incienso me lo han puesto en otro municipio, así que me levanto y en un ratito estamos de vuelta aquí en el Triángulo de la Confianza. Les confieso que me hubiera gustado muchísimo hacer esta segunda parte diseñados nosotros como avatares o en inteligencia artificial, pero no llegamos a eso. Esto es un programa muy humilde. Eh, Pregunto, tú dijiste que la has usado para arreglar alguna cosita, alguna imagen. ¿Cuáles son tus miedos personales? A ver, fíjate, el mío personal, va mucho más allá del poder que tiene la IA, sino las consecuencias que puede crear en mí como realizador, que me pueda llegar a gustar tanto, que me pueda acomodar a trabajar siempre con la IA. Tengo varios colegas que sí lo utilizan y no reniego para nada, como decía el amigo, no reniego para nada de la IA. O sea, sé los poderes que tiene, los conozco, sé los poderes que tiene. Y qué bueno que ya el campo de la ciencia exacta se está encargando como que de desmembrar un poco de qué se arma esta IA, que para todos los cubanos, al menos los cubanos, hablo desde el punto de vista cubano, es como una especie de mito todavía. Estamos como que chocando poquito a poco con la IA, la de verdad. Mi temor es ese, mi temor es que me llegue a gustar tanto, que me llegue a acomodar. O sea, y la parte creativa, la parte natural, la parte humana, como que se vaya pasando a un segundo plano. O sea, solamente lo utilizo cuando lo utilizo, que es muy poco, es como decía la profesora, como un asistente. O sea, tengo una imagen X, tanto para redes sociales, por ejemplo, algo más like quizá, y es mejor la resolución, este logotipo cambia la resolución, pero hasta ahí. O sea, siempre me ha gustado la parte creativa, tengo pues, 40 años casi ya, entonces me gusta esta parte más humana, ¿sabes? Vengo de la vieja escuela y no me gusta perder eso. Y incluso creo que hay patrones de la IA que fácilmente te das cuenta que es IA. O sea, solamente con verlo te das A cuenta eso que es quería IA. llegar, pero antes de, ¿sabes? A eso quería llegar, porque cómo detectar, igual me adelanto, cómo detectar cuando alguien te entrega un trabajo y tú lo empiezas a leer y tú dices, aquí ella me mira con una cara que me desarma. Eh, Aquí esto lo copiaron, no sé, ¿cómo lo logras saber? Perdona que te No, agarré para porque nada, me para diste el nada, pie, sí. para nada. A ver, es que eso no se puede saber usando al menos una herramienta de inteligencia artificial. Mucho para allá. Se sabe que además están llenos de falsos positivos, como se dice, que es lo más Ajá, peligroso, o sea, que tú consideres que es IA y no lo sea. y no lo sea. O que sea incluso un uso legítimo de la IA, donde te estás apoyando en ella para hacer pues correcciones muy pequeñas, pero el que lo está recibiendo al pasarla por uno de estos algoritmos recibe la notificación de que es un uso intensivo de la IA. Y ahí, por sobre todo en docencia, además, corres un peligro. Yo creo que no va nunca la discusión de eso. Si estaban preguntando de los temores, ese es uno de mis temores. Esto no es dónde se Gracias usa y por dónde no se responder lo que usa. te iba a preguntar. Sí, ese es uno de tus temores. ¿Y los tuyos? En eso nos parecemos, digamos, la respuesta. Yo temo que ese proceso de creatividad personal que está relacionado quizás con sentarme frente a una laptop a escribir con un café, a mi aire, como se dice, esté permeado por un proceso que es totalmente tecnológico y del cual uso, pero uso en parte, es decir, uso en mi beneficio, que es como recomendaba la profe al principio. Y uno de mis temores estaría relacionado con esa capacidad creativa de la que también hablaba Oscar, que en mi caso está relacionada con escribir, sentarme a escribir, un café, incluso pausar, es decir, dejar el texto, porque hay que... La creatividad, Reposar, volver exacto, la luego. creatividad pasa por eso, que hay días que dices, no, hoy no lo voy a terminar porque quizás tengo que perfeccionar más esta idea o tengo que procesar mejor algunos temas. Por tanto, todos los usos tecnológicos creo que uno siempre tiene que ser como el que mida, el que imponga también las decisiones o los límites de hasta dónde me son útiles, pero en primera instancia el ser humano tiene que tener control de saber qué está haciendo con cada uno, es decir, un uso inteligente de las inteligencias. Cada vez que hablamos de procesos, digamos, informáticos, de procesos del ciberespacio y tal aquí en este programa, hay una pregunta que siempre se desliza, que es el tema de la responsabilidad. O sea, del ser humano,
de la responsabilidad del ser humano y cómo usarla. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tú estás clara que mi trabajo aquí es provocarte, ¿verdad? Ya, entonces yo pregunto, ¿cómo inculcamos esa responsabilidad sobre todo a una generación que ya no es emigrante digital? O sea, a una generación que es nativa digital, que nunca tuvo la oportunidad, cuando yo era muchacho, para hacer un trabajo en la escuela tenía que ir a la Biblioteca Nacional, ¿eh? Y sentarme y escribir y pedir los periódicos y pedir las cosas y copiar y llegar a mis propias conclusiones. ¿Cómo inculcamos a una generación que ya no pasó por estos placeres de oler un libro temprano, de hojear un libro? ¿Qué dice la educación? A ver, yo creo que estamos entrando en un mundo nuevo donde hay muchas cosas que están cambiando. Las De acuerdo. aproximaciones que usábamos para evaluar, no todas nos siguen funcionando hoy. Donde tenemos que cambiar más posiblemente los profes que los estudiantes, donde tenemos que convencerlos de que usar bien estas herramientas es una ventaja para ellos hoy y para su futuro mañana, donde no es confundir al profesor con la IA, porque lo que no estás obteniendo es la habilidad de fondo y tú necesitas la habilidad, incluso si la IA puede apoyarte. Tenemos que también, si tenemos herramientas más poderosas a nuestra disposición, tenemos que también pedir más, porque se pueden hacer cosas muchísimo más lejos hoy con la IA. No entendemos que la IA además es una herramienta que cambia las capacidades de la persona que la usa, las aumenta. Yo no soy capaz de dibujar, nada. O sea, yo en una pizarra, Ponme en ese destacamento. casi palitos, muñequitos, de más que eso, no logro en la pizarra. Sin embargo, si ahora yo tuviera que hacer una portada de un libro, o digamos que no algo tan sofisticado, pero a lo mejor un banner o para un videito de Instagram, una imagen, hoy en día con inteligencia artificial me sería muchísimo más fácil. Entonces me empodera de otras habilidades que yo no tengo. A eso quería llegar. Bueno, tú habías hablado, tú murmuraste por ahí que tenías otro temor. Después quiero abordarlo, a saber cuál es un temor que puede tener una mujer empoderadísima en la ciencia. Pero, ¿cuánta gente puede perder su empleo en el mundo actual a propósito de lo que acabas de decir? O sea, ya yo necesito diseñar la portada de un libro, adiós diseñador, adiós editor. Es decir, ¿hemos pensado en eso? Sí, es uno de los temas más discutidos. Es muy posible que haya varias automatización de varias tareas y por primera vez estamos hablando de automatizar tareas que implican conocimiento. Claro. Además de eso, lo otro que se está viendo en el mundo, en la realidad, es que no es tanto que automatice directamente la computadora, sino que lo que está ocurriendo es que ahora una persona más conocimientos de inteligencia artificial es capaz de aumentar muchísimo las tareas y por lo tanto necesitas menos personas. Se valoriza al especialista porque el especialista ahora aumenta sus capacidades. Y lo que cuesta un poco más de trabajo son las nuevas personas que entran al mercado laboral, porque tienen que, uno, adquirir estas habilidades adicionales y dos, no tienes la experiencia que ahora esas plazas se quitan por el especialista. Eso es lo que estamos viendo. Quien te quita el trabajo no es la máquina, sino una persona que sabe hacer tu trabajo y además sabe inteligencia artificial. Entonces se Quien vuelve te una quita el habilidad trabajo no es la indispensable. máquina, sino una persona que sabe trabajar con inteligencia artificial. Profe, no me queda totalmente claro, pero siento que hay mucha gente que ahí estás hablando de una readecuación del propio mercado laboral. ¿Es así? ¿Cómo lo ven ustedes que están en el cotidiano? Sí. La pérdida de empleos es como decíamos, tras bambalinas, ¿no? Viene de tiempos milenarios. O sea, cada vez que la tecnología iba avanzando poco a poco, la automatización, las fábricas se Hay fueron una modernizando, readecuación. claro, sobran personas mientras las máquinas pueden hacer las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que una Y cosa, lo que pasa es que estamos viviendo, nuestro tiempo es este. sí, sí, Bien. súper interesante que decía la profe, y es que hoy por hoy esa tecnología se ha enfocado más en la parte de la inteligencia del ser humano, o sea, en el campo del pensamiento, no en el campo quizás de la parte física, de que una máquina haga 10 camisas por segundo cuando un trabajador hacía una camisa en el día. Esta parte es la más compleja, porque es cuando sobran personas inteligentes incluso, personas con Claro. preparación, personas con estudio, personas con toda su vida en una carrera, que ya sobran, porque alguien piensa, es mi criterio, alguien piensa de que esa IA manejada por una persona puede hacer el trabajo de esa persona. Cuando cada persona es un mundo, cada persona tiene sus experiencias y nunca va a entregar nadie un trabajo igual. Sin embargo, se lo pides a la IA y depende del prompt, te entrega uno, te entrega otro, pero siempre va a estar encaminado por lo mismo.
Por eso me cuesta a veces trabajo acercarme a ese mundo, o sea, y amarrarlo, hacer lo mío. Porque incluso trabajos míos lo ven como que eso que tú haces, eso es nada, eso con una IA se puede hacer, ¿sabes? Y eso molesta muchísimo, molesta muchísimo. Momento para replicar en el tercer tiempo del programa. Gracias por la sintonía. Gracias también por sus mensajes a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas y sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de inteligencia artificial aquí en el Triángulo de la Confianza. Tiempo para replicar. De momento, Oscar sembró un terreno ahí que por debajo estaba el llamado de, caramba, no quiero deshacerme de mis rutinas, no quiero deshacerme de mi medio. Hay una pelea interna ahí en lo que estás diciendo, hay una bronca interior. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que muchas veces se malemplea y es verdad que hay trabajos que requieren además el punto de vista humano. Eso es una de las cosas que se sabe. O sea, hay muchas tareas que no se le pueden dejar solo a la IA, no porque sean demasiado inteligentes o hayan avanzado demasiado, sino por lo contrario. No son suficientes para entender nuestra ética, nuestra moral. Se sabe incluso de experimentos de enseñar arte moderno a personas generado por una IA y generado por especialistas, por Claro. pintores, y ver que las personas tienden a preferir uno de los dos. O sea, hay estudios incluso de todas estas cosas. Pero yo creo que una de las cosas más relevantes es que también estás expandiendo las capacidades a otras cosas que antes, por necesidad de talento, no podías. Porque si ahora un muchacho joven quiere subir a su cuenta de Instagram pues música, no se va a contratar a un músico que le haga la música para cada cosa, pero logra un mucho mejor resultado del que sería tocando en su casa, él solo, sobre todo si a lo mejor lo que le interesa es computación, por ejemplo. A lo mejor sí sabe de música, pero a lo mejor no. O a lo mejor sabe de pintura, a lo mejor no. Y entonces sí hay un montón de tareas donde podrías usarlo que ahora mismo Aquí hay no gente las graduada de estamos historia del arte que te utilizando. están mirando mal. No, esa es Caballero. esa es la parte que yo, ¿sabes? Que me choca de la IA. El poder es buenísimo, la herramienta es buenísima, pero si nunca vas a ser un músico realmente, ¿sabes? Músico que sienta el olor a violín, que sienta la madera, que toca un instrumento y sabe qué instrumento es. O sea, y con la plástica, yo soy graduado de plástica, pasa lo mismo. Nada se va a comparar con ir a un museo de verdad, pasar la mano escondido del custodio del cuadro para sentir la espátula No digas eso aquí, no digas eso aquí, por favor. sentir ese aroma, ¿qué pasa? Para esta parte más quizás de ofimática, la IA sí es un poder enorme, enorme. Pero al final también, aunque sea ciencia y letras y investigación, también requiere de la parte humana, la sensibilidad, que es lo que pienso yo. Yo no quiero pecar de conservador, o sea, porque en esencia no lo soy. Oye, no se puede ser. Eh, y no se puede ser conservador, pero yo creo que el secreto, el misterio está en ese balance. Además, leemos muchas cosas que nos llegan por internet, estos servicios que caen todo el tiempo, y hay un gran debate sobre la IA de todo tipo, tú lo has mencionado. Y a mí me parece que esto no es por gusto, no es de una manera, digamos, hay todo un poder, un hegemón que está ese famoso algoritmo tremendo que propicia todo estos videos. Bueno, ven acá, en un mundo tan lleno de guerras, en un mundo tan lleno de complicaciones, no sé qué, yo tengo 10 noticias sobre IA, no puede ser, porque además yo no soy esencialmente un usuario de la IA, todo lo contrario. Le comentaba a ustedes tras bambalinas que el otro día hice un experimento en mi casa y quedé decepcionado. Dije, déjame adelantar con esto y me dio hasta vergüenza, la verdad. El saber o el pensar que alguien iba a tomar ese documento de mis manos habiendo sido ayudado por la IA. Me dio pánico de momento y dije, no, no será. Para buscar información, contrastar, tal vez pueda ser interesante. Vas a perder tu trabajo pronto, según ellos. Yo creo que no. Hay un debate, Defiéndete ahora. hay un debate muy interesante en la industria audiovisual. Nosotros que de alguna manera acuerdo. estamos vinculados De alguna manera no. Que de estamos. diversas maneras, de diversas maneras. Estamos vinculados a su quehacer, a su ámbito, que tiene que ver con el uso de las guías. Para poner dos ejemplos, digamos, contradictorios, por decirlo de alguna manera. Uno es un filme que vi recientemente, es un estreno dirigido por Robert Zemeckis, lo recordamos por Forrest Gump, y es precisamente que vuelve con Tom Hanks y usa una inteligencia artificial para rejuvenecerlo y para que aparezca joven en todo el filme sin que
interfiera, los gestos, o sea, las maneras del actor. Por tanto, hay un uso, vamos a decir, medido o responsable en ese sentido. Sin embargo, Guillermo del Toro, que acaba de estrenar Frankenstein, dice, no, vamos a los decorados, vamos al maquillaje, vamos a los sets, vamos a la construcción del universo visual estético que requiere un filme sin usar las inteligencias artificiales. Entonces, son dos ejemplos contrapuestos. Entonces, de momento tengo trabajo garantizado. Yo, que sigo escribiendo a la vieja usanza, con café mediante y sentado frente a la computadora a 6:30 de la mañana, aproximadamente. Tenemos hábitos medio parecidos. ¿Alguna reflexión desde la ciencia sobre esto que acaba de decir él, poniendo el ejemplo de los dos filmes, por ejemplo? Aquí lo que pasa es que tenemos que decidir, o sea, como evaluador, una vez que vas a usar la tecnología, cómo la quiero usar y qué es lo que quiero. Yo quisiera poner un tercer ejemplo. Parecería que eso está en los dos extremos, pero es que hay todavía uno más, más intenso en el caso del uso de la IA, que es, por ejemplo, ahora se han puesto de moda los webtoons, los fanfiction, todo este contenido creado a veces por personas que se inspiran a través de esas grandes obras y escriben cosas propias, no necesariamente incluso de la misma calidad, ni con los mismos conocimientos, ni la misma producción. Por ejemplo, ahora nos han llamado la atención hace poco videos en YouTube que son, toda la imagen es generada con IA a partir de una historia. Entonces el diseño de cada personaje, le explicas a la IA cuál es cada personaje y la ves como verías un cómic a veces tienen videos, pero son como muy cortitos. Y lo estás viendo y es el material completo, la voz, el video, todo está generado por IA, menos la historia. Y la historia puede estar interesante o puede ser una mala historia, como todo lo que hay, lo que pudiera ser creado. Pero son personas que jamás podrían llegar a ser ni Frankenstein, ni un filme con esa producción. Lo que quiero decir con esto es que si bien a algunas personas le estamos abriendo un mundo de posibilidades, no quiere decir que ahora a todo le tengamos que poner IA. Y hablando de eso, tu sentencia fue lapidaria. ¿Cuál era el otro temor que no lo expresaste aquí? Yo tengo el temor de que si justamente le cogemos miedo a la IA y decidimos no utilizarla, dado que la IA da una ventaja abrumadora a las personas que la usan, terminemos usando las de los demás, o que casi todo el mundo a nuestro alrededor la use sin nosotros marcar una diferencia dentro de la IA que queremos tener y no la que haya. En ese sentido, ¿cómo ves tú la posibilidad de que desde tus predios, cuando digo desde tus predios, digo desde la educación, diseñemos, digamos, planes, proyectos para que las personas, sobre todo los más jóvenes, aprendan a usarla con ese sentido crítico que tú estás reclamando? Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Estamos haciendo varias cosas, hemos hecho preparación para profesores, para informáticos, para todo el mundo, para jóvenes también. Estamos además ampliando el tipo de proyectos que podemos hacer. También estamos trabajando en proyectos inclusivos que guardan nuestro patrimonio, nuestra idiosincrasia, incluso nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, que son proyectos como Cecilia, que es un modelo de lenguaje cubano, que tenga todas estas cosas de nosotros, que se parezca a nosotros y que tenga nuestros libros. Yo espero que en algún momento vaya a tener incluso nuestro arte, para que te pueda dar esas recomendaciones de nosotros. Porque cuando tú le preguntas a las guías del mundo por varios pintores nuestros, pues no los conocen. No los conocen. Y tendremos estudiantes que usarán la guía y no conocerán a nuestros pintores. ¿Alguna precisión final, caballeros? Mesa servida. Mesa servida. Para próximos debates. Una metáfora. Tú sabes que sí, ¿verdad? Para próximos debates. Así que quedamos. Vamos a traer más matemáticos al programa. Muchísimas gracias. Ha sido un momento encantador con ustedes, muy, muy enjundioso. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.